Hola y bienvenidos una vez más a mi canal Sin Rumbo Fijo. El día de hoy estamos en Aranjuez, un municipio con mucha riqueza cultural de aquí de la Comunidad de Madrid. En este momento estamos aquí en la Plaza de la Mar y Blanca, que es esta fuente tan hermosa que tengo detrás, y también tenemos al fondo la iglesia de San Antonio de Padua. Y Aranjuez es declarado Patrimonio de la Humanidad debido a su riqueza cultural y a sus paisajes culturales, ya que la realeza aquí tiene varios palacios y jardines, ya que este era un lugar donde ellos venían a disfrutar de la primavera y a escaparse un poquito de la ciudad. Acompáñenme a conocer este maravilloso pueblo. El paisaje cultural de Aranjuez es una entidad singular de relaciones complejas e históricas entre la naturaleza y la actividad humana. Los sinuosos cursos de agua de los ríos y el diseño geométrico del paisaje, la vida urbana y rural y entre la fauna forestal y la arquitectura refinada. Los ríos Tajo y Jarama son las dos arterias principales de este paisaje cultural. Es una extensa zona al sur de la Comunidad de Madrid y la zona se encuentra en el municipio de Aranjuez. El proceso de transformación se remonta al reinado de Felipe II, cuando Aranjuez se estableció como real sitio en el siglo XVI, con la influencia de la corona y la riqueza de la naturaleza como elementos determinantes. Los reinados de Fernando VI y Carlos II e Isabel II marcaron su evolución en los siglos XVIII y XIX, y este paisaje sobrevivió al siglo XX cuando se abrió al disfrute público. Estamos en la parte trasera del Palacio de Aranjuez. Este es un lugar de descanso de la realeza y también es patrimonio nacional. Este lugar se puede visitar, la entrada cuesta 4,50 €. Por el momento hoy no pudimos conseguir las entradas, pero de todas maneras no importa porque el lugar es bellísimo por todas partes. Además, observen los colores que tenemos aquí, son los colores identificativos de todo el pueblo, el color ladrillo, el blanco. Es una de las cosas más representativas e icónicas de aquí de Aranjuez. Y yo pensé que no íbamos a poder entrar, pero a la final ya estamos aquí adentro. Yo pasé mi carnet de desempleado y pude entrar gratuitamente, pero la entrada ahorita está en 4,50 €. Está reducida porque normalmente cuesta 9 €. Una cosa que les quiero explicar es que en la parte de allá arriba vamos a ver 3 estatuas que son representativas de los 3 reyes que construyeron este palacio. El primero es Fernando VI, tenemos también a Felipe II y Felipe V. Bajo el mandato de ellos fue que se logró esta maravilla. El Palacio Real fue levantado en el mismo sitio donde se ubicaba una casa de los maestros de la Orden de Santiago. Su edificación tuvo lugar a lo largo de distintas etapas. El proyecto inicial consistía en un edificio cuadrado de 2 plantas con un interior cuya fachada principal se alargaría en 2 alas para terminar en el Jardín del Rey y de la Reina. La primera fase fue construida bajo el mandato de Felipe II y consistió en la construcción de la torre de la capilla, parte de la fachada y el ala meridional. Felipe V ordenó continuar las obras y se levantó el ala oriental y parte de la septentrional, además de una gran escalinata bajo la dirección de Pedro Caro y Drogo. Por último y por orden de Carlos III se amplió el palacio con 2 alas al oeste de la fachada principal. Su fábrica es de ladrillo y piedra caliza de Colmenar. Dentro de este palacio vamos a ver diferentes salas con decoraciones impresionantes y súper diferentes. Están las áreas del rey, las áreas de la reina, los dormitorios, las salas de estar, las salas de té. Hay muchas salas diferentes y algunas con decoraciones totalmente llamativas, como por ejemplo la sala de los espejos o la sala de la cerámica. Así que les recomiendo entrar y recorrer cada uno de estos salones.
Aparte de entrar a las salas del palacio, no se pueden perder los jardines, que están espectaculares y tienen unas fuentes con muchísimos monumentos que nos van a dejar maravillados. Observen esta, por ejemplo. Entrando por el jardín del parterre, lo primero que nos vamos a encontrar es la fuente de Hércules y Anteo, que es la que más predomina y es impresionante, aunque también vamos a tener otro tipo de fuentes. Y por supuesto el río Tajo, que lo vamos a tener en varios puntos del palacio. Aquí también vamos a observar cómo diferentes tipos de aves están siempre presentes decorando el paisaje. En este caso hay varias ocas y patos, y también vamos a poder observar bastantes peces en el río. El jardín de la isla se sitúa al norte del palacio y es una isla artificial de aproximadamente 25 hectáreas al lado del río Tajo. Fue promovida su iniciativa por Felipe II y luego pasó por los mandatos de Felipe III y Felipe IV. Su fuente más famosa es la fuente de Hércules y la Hidra. Sin embargo, el jardín cuenta con diversas fuentes como la de las arpías, la fuente de Venus, la de Baco y la fuente de Neptuno. Hay también otros espacios en el jardín, como el jardín de Diana con la fuente del mismo nombre. Aquí predomina el trazado geométrico y los jardines en perfecto estado de conservación. Estos jardines que vemos aquí hacen parte del jardín de la isla, y es que es impresionante caminar por este jardín porque es gigantesco y tiene diferentes tipos de aves, diferentes espacios, contando todos con la geometría, las fuentes, la arquitectura y todas las esculturas que tiene. Me encantaron. La verdad que les recomiendo muchísimo venir y tomarse el tiempo de caminarlos porque son gigantescos. Además que no es solamente el único jardín que hay, sino que también tenemos que pasar después al jardín del príncipe, que al igual que este está espectacular. Por supuesto, Aranjuez tiene muchísimos más espacios y monumentos que recorrer, como por ejemplo la estación del ferrocarril, que yo no alcancé a visitar, así que les recomiendo que vayan con tiempo para que puedan abarcar la mayor cantidad de monumentos posibles. El Jardín del Príncipe es el jardín más grande de los tres que rodean el Palacio Real. Fue hecho en la segunda mitad del siglo XVIII. Una inmensa cantidad de árboles, muchos de ellos venidos de América, hacen del lugar un gran jardín botánico. Entre los elementos decorativos del Jardín del Príncipe destaca la Fuente de Apolo, con una escultura italiana del siglo XVII. También está en el interior del Jardín del Príncipe el lago chinesco de finales del siglo XVIII. En este jardín vamos a encontrar también un club de kayak y ellos se encuentran constantemente practicando este deporte en el río Tajo, así que va a ser fácil de observarlos constantemente. En este momento estamos aquí en el Jardín del Príncipe y aquí vamos a encontrar varios monumentos reales. Uno de ellos y el más importante es la Casa del Labrador, que es una casa de la familia real
un poco alejada del palacio, pues alejada son como 300, 400 metros. Y también encontramos aquí el Museo de las Falúas. Las falúas son embarcaciones fluviales que usaban los reyes y cada embarcación tiene una decoración única que identifica a cada rey al que pertenecía. También está como un museo que tiene información y cuadros con todo lo que tiene que ver de navegación. También tienen cañones, un montón de cosas ahí. Yo casi me subo en un cañón y casi me sacan. Pero otra cosa es que también es un jardín muy bonito, tiene bastantes fuentes, es para caminar, la gente viene aquí a trotar, a hacer ejercicio y pasar una tarde muy amena. Así que si quieren descansar también y sentirse como la realeza, pues vénganse al Jardín del Príncipe. Aprovecho también para despedir este video. Me encantó Aranjuez, no sabía que existía este destino, lo busqué por Google y me ha parecido impresionante. Es un patrimonio de la humanidad, así que vengan y visiten lo que está muy cerca de Madrid, solamente a 45 minutos. Y también con la entrada que yo pagué para entrar al palacio, que yo no pagué, fue gratis, también podemos entrar con la misma aquí al Museo de Falúas. Suscríbanse a mi canal y los espero en un próximo video. Hasta luego.